Cantidades físicas. Una cantidad física es algo que se expresa, que se especifica en términos de magnitud y quizás una dirección. La magnitud de una cantidad física se especifica completamente por un número y una unidad. Ejemplos, mira, ¿qué es un número? Todos sabemos que un número es 2, 3, 4, 5, 20, menos 5, etcétera. Eso es un número. Y una unidad, lo que es la unidad puede ser metros, puede ser segundos, puede ser kilómetros, puede ser horas, puede ser pies, kilogramos, segundos. Un pie también es una medida de longitud. ¿Ok? Eso es una magnitud. Sin embargo, una cantidad física ya es el nombre de esta magnitud. Por ejemplo, los kilogramos sabemos de qué es masa. Los newtons sabemos de qué es fuerza. Los segundos sabemos de qué es tiempo. Las horas sabemos de qué es tiempo. Esa es la cantidad física. Ahora, vamos a tener algunas cantidades derivadas que van a usar estas cantidades físicas, van a mezclar. Nosotros vamos a clasificarlas de la siguiente forma, según su origen y según su naturaleza, según su naturaleza. Según su origen vamos a tener muy marcado dos clasificaciones básicas. La primera será cantidades fundamentales y la segunda va a ser las cantidades derivadas. Las cantidades fundamentales básicamente son siete, de las cuales ahorita te voy a comentar cuáles son. Asimismo, las cantidades derivadas sí ya son demasiadas, esas sí son un montón, ya puedes combinar, mezclar. En realidad el curso de física no es solamente un curso colegial, sino también es un curso universitario en el cual puedes ver un montón de combinaciones de cantidades derivadas a partir de las fundamentales. Según su origen, cantidades escalares y cantidades vectoriales. Ahora vamos a pasar a explicar un poquito de esto. En este caso, lo que yo voy a tener es de que las fundamentales son siete. Son estas siete de lo que es un kilogramo, lo que es metros, lo que es segundos, lo que es amperios, lo que es Kelvin y lo que es moles. A través del curso de física, poco a poco te vamos a ir mostrando cada uno de estos, el uso y las aplicaciones de cada una de estas unidades. Por ejemplo, si tú tienes ahí kilogramo, kilogramo es masa, metro es distancias, longitudes. Segundo es tiempo, horas, segundos, minutos, etcétera. Amperios, por ejemplo, amperios ya es algo que te vamos a explicar poco a poco, qué es un ampere. Un ampere es la energía, la corriente eléctrica que pasa por un cable, por un foco, por la computadora, por tu celular que ahorita estamos utilizando, eso se mide en amperes, ¿ok? Kelvin. Kelvin es la temperatura. Si bien es cierto, tú conoces a la temperatura como grados Celsius, por ejemplo, 30 grados Celsius, 35 grados Celsius, 40 grados Celsius, pero en el término científico los Celsius no se usan. Lo que se usa en este caso es los Kelvin. Son parecidos a los Celsius, solamente que se diferencian en algunas cosas. ¿Ok? Candela ya es un tema también específico que tiene que ver con la intensidad de luz. Qué tan luminoso es algo? ¿Qué tan bien iluminado está un lugar? Si un lugar está muy bien iluminado, como una sala de biblioteca que debe estar muy bien iluminada, la sala de biblioteca es que tiene muchas candelas. Si no está bien iluminado, como un baño no necesita mucha iluminación, la iluminación tiene que ser no muy alta, entonces tiene bajas candelas, ¿ok? A eso se refiere con candela. Mol ya se refiere en la química. En el mundo de la química ya te van a explicar, yo solamente te voy a comentar. Los moles a grandes rasgos es, como sabemos, un átomo es muy, muy, muy pequeñito. Entonces yo no puedo agarrar y decir, oye, dame un átomo de oro. Es demasiado pequeño un átomo de oro. Entonces yo te digo, dame una mol de átomos de oro. Porque mol es agrupar una cantidad tremenda de átomos, pero como los átomos son tan pequeñitos, porque en realidad un mol es un 6 acompañado de 23 ceros. O sea, te imaginas, por ejemplo, 1000 es uno con 3 ceros. 6 con 23 ceros es un número gigantesco, pero esa es la cantidad de átomos que hay en una mol. A grandes rasgos es eso. Eso ya te explicarán con más detalle ya cuando en los siguientes años. Pero es bueno que ya conozcas que existe lo que es una candela, lo que es un mol, lo que es un Kelvin. Los tres primeros sí los conoces muy bien, kilogramo, metro, segundo. El amperio también porque utilizamos corriente eléctrica siempre. No puedo, ahorita me estás escuchando gracias a la corriente eléctrica de tu celular o de tu computadora o de tu laptop o de tu tablet, pero de esa forma me estás escuchando.
gracias a la corriente eléctrica. Kelvin es la temperatura que tenemos. Candela es qué tan luminoso está algo, ¿no? Por ejemplo, ahorita tu cuarto debe estar bien iluminado para que puedas estar atendiendo, al igual que la computadora, laptop, celular, tablet, lo que tengas. Mol sí ya tiene que ver específicamente con la química, con cuántos números de átomos hay, ¿no? Como te he dicho, es una cantidad muy bonita, es un tema muy interesante. Las magnitudes derivadas son todas las demás, julios, newtons, pascal, vatios, colombios, voltios, ohmios, hercios, y acá no solamente son estos, aquí hay una lista tremenda, muchísimos más puedo hablar, metros sobre segundos al cuadrado, etcétera, etcétera, hay muchísimas unidades, pero ¿qué cosa es lo interesante de las derivadas? Que son las combinaciones de las fundamentales. Por ejemplo, un joule, un julio, como ahí le ponen, es una combinación de kilogramo, metro, segundo. Un newton también es una combinación de kilogramo metro segundo. Un pascal también es una combinación de kilogramo metro. Un vatio es una combinación de kilogramo metro segundo amper todavía. Colombio es una combinación de kilogramo metro segundo amper también. Voltio lo mismo, kilogramo metro segundo amper. Ohmio igualito. El hercio es una combinación de solamente segundos de tiempo, pero vamos a tener diferentes combinaciones gracias a las derivadas. Hay muchísimas, muchísimas y muchísimas, pero entonces es fácil identificar. Si no son estas 7, si no son kilogramos, ni metros, ni segundos, ni amperes, ni Kelvin, ni candela, ni mol, son derivadas. ¿Ok? Todo lo demás es derivada. Ahora vayamos con el siguiente. En el siguiente caso, mira, ahí nomás. Vamos a hablar acá rapidito entonces. ¿Qué es una cantidad escalar? ¿Y qué es una cantidad vectorial? ¿Qué es lo que faltó explicar un poco? Ahora, ya hemos hablado de las fundamentales, son 7. Ya hemos hablado de las derivadas, son todas las demás. Ahora vamos a hablar de las escalares y de las vectoriales. Esto es un poco sencillo, ¿eh? Porque acá ya no te voy a dar una lista única como en la anterior. Aquí sí hay una lista única. Fundamentales son 7, donde vayas son esas sí o sí. Derivadas todas las demás. En cambio, en escalares yo me tengo que hacer una pregunta y vectoriales también. La pregunta ¿es suficiente la información del número que tú me das? Por ejemplo, si yo te digo, a ver, yo peso 80 kilos, ¿eso es suficiente? Pues sí, no necesitas ninguna información más. O necesito yo decirte 80 kilos para arriba, 80 kilos para abajo, 80 kilos a la izquierda, a la derecha. No necesitas eso, porque no necesito dirección. En cambio, si yo te digo de velocidad, yo te digo, oye, mi carro se mueve a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Esa información no es suficiente porque tú me tienes que decir la dirección en la cual se mueve. Tú me tienes que decir, mi carro se mueve a 80 kilómetros por hora de norte a sur o de sur a este o con este ángulo de inclinación. Me tienes que decir el ángulo de inclinación, si no, no voy a poder entender completamente la velocidad. Porque la velocidad es una cantidad vectorial que necesita de dirección, necesita que tú le des un sentido. Otro ejemplo, la fuerza, ejemplo clásico. La fuerza no es lo mismo empujar con 100 newtons a la derecha que con 100 newtons hacia abajo. Si yo empujo con 100 newtons hacia abajo ahorita, no pasa nada porque el piso va a aguantar. Si yo empujo hacia la derecha, pues mi computadora se caerá al piso porque mi computadora está a la derecha mía. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora sí es importante. En la vectorial es importante la dirección. Es importante si tú lo mueves hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo. Entonces esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Es importante hacia dónde se mueve? Por ejemplo, el área sería una cantidad escalar, porque área, a ver, área de algo, mira, ese terreno tiene 120 metros cuadrados. Es suficiente. No, no necesitas tú decirme 120 metros cuadrados hacia la derecha, 120 metros cuadrados hacia la izquierda. Nadie dice eso. Eso es suficiente. En cambio, si yo te hablo de la velocidad, tomando otra vez el ejemplo de la velocidad, esta sí necesita tener una dirección. Y, por ejemplo, tú estás con tu bicicleta, tú dices, oye, soy muy rápido. Ya qué bien, pero ¿en qué dirección te mueves? De derecha a izquierda no es lo mismo, ¿cierto? Necesito el dato de la dirección. Esa es la gran diferencia entre escalares y vectoriales. Con eso ya podemos completar los problemas pares de tu libro. Veamos, me dicen a mí, no es una cantidad vectorial. ¿Qué significa que no es una cantidad vectorial? ¿Quiénes no lo son? O sea, yo tengo vectoriales y escalares. O sea, te están preguntando por las escalares. ¿De quiénes son magnitudes escalares? A ver, vamos a buscar. Las escalares, ¿será la primera una escalar? La fuerza no es una escalar porque la fuerza sí necesita dirección. Esta no es escalar.
La densidad sí es escalar. La densidad es masa entre volumen. Si yo te digo, si yo te hablo de masa, no necesito de que te digas derecha, izquierda, arriba, abajo. Si yo te hablo de volumen, lo mismo. O alguien me va a decir, oye, dame 1 litro de gaseosa. Ah, ya. Pero 1 litro a la derecha, 1 litro a la izquierda, 1 litro hacia abajo. No, ¿cierto? Por eso la densidad es escalar. La velocidad es un vector. Yo necesito que me digas hacia dónde se mueve, derecha, izquierda, arriba, abajo. La aceleración igual, hacia dónde vas, derecha, izquierda, arriba, abajo. El desplazamiento lo mismo. ¿De dónde a dónde te has desplazado? ¿De aquí a aquí? ¿De aquí a aquí? ¿O de aquí a aquí? No importa que en todos los casos te hayas movido 3 metros, pero necesito que me digas la dirección hacia dónde te has desplazado. Por eso la única que es escalar, o sea que no es una cantidad vectorial, es la densidad. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos por acá, ¿qué cantidad física nosotros estamos utilizando al medir 400 metros? Pues bueno, en ese caso estamos utilizando la longitud. La longitud. Muy bien, vamos por acá. Toda cantidad física escalar debe ser expresada mediante, a ver, si es escalar, ¿vas a necesitar dirección? No, no necesitas dirección en la escalar, solamente necesitas el número y su unidad de medida. Por ejemplo, 30 horas. Eso es suficiente en una magnitud escalar, porque no necesito que me digas 30 horas hacia la izquierda, 30 horas hacia la derecha. Necesito su número, aquí está, te presento su número, y aquí te presento su unidad de medida, las horas. En cambio, si yo te hubiese dicho 30 metros sobre segundos, acá sí estaría equivocado, porque yo aquí necesito número, ¿ok? Unidad de medida, ok, pero también necesito que me digas dirección, si se mueve hacia arriba, si se mueve hacia la derecha, si se mueve hacia abajo, si se mueve hacia la izquierda, eso necesito. No es como aquí que ya no necesito más. En las horas no necesito que me digas absolutamente nada más. Por eso la cantidad física escalar es un número y su unidad de medida nada más es suficiente. ¿Ok? Vayamos con este. En este caso, me dicen lo siguiente. Es una característica de un cuerpo o fenómeno que se puede medir. Muy bien. Todo lo que se puede medir es una magnitud física. No es fenómeno químico, fenómeno físico. Fenómeno químico, fenómeno físico, ya lo hemos visto en las primeras semanas. Esto no tiene que ver con eso. Materia dispersada y materia condensada tampoco tiene que ver con eso. Una magnitud física es aquella que se pueda medir. Por ejemplo, ¿el tiempo se puede medir? Sí. Yo puedo decir 1 hora o 2 horas y todos vamos a entender qué es eso. En cambio, hay cosas que yo no puedo medir. Por ejemplo, yo no puedo medir la tristeza. No puedo decirte, oye, él tiene 2 de tristeza. En cambio, su amiga tiene 10 de tristeza. No puedo medir la tristeza. Por eso la tristeza no es una magnitud física. Tampoco puedo medir la alegría. No puedo decir, oye, mira, él tiene 23 de alegría. No, él tiene 24,72 de alegría. No puedo decir eso. No hay forma de medir la alegría con números. Entonces, esto, por lo tanto, la alegría no va a ser una cantidad física. La alegría, una magnitud física, perdón, la alegría va a ser una emoción psicológica, ¿no? Esta no se puede medir, se puede calcular algunas intensidades, pero no se puede darle un número. Otro ejemplo, la longitud. La longitud sí la puedo medir. Yo puedo decir, oye, ese niño mide 1,43 metros. Ah, ya, medible. Mientras el otro mide 1,44. Ah, ya, medible. En cambio, no puedo decir la belleza. Por ejemplo, oye, mira, ese niño es 3 de bello, el otro es 4 de bello. No puedo medir la belleza tampoco, porque estos no son magnitudes físicas. ¿Ok? Ahora, entonces, en la siguiente me dicen indicar cuál es una fundamental. Ah, ya, entonces recordamos. ¿Cuáles son las fundamentales? Pues las fundamentales son 7. Estas 7 de acá. Kilogramo, metro, segundo. Sencillo, las 3 primeras son súper sencillas. Kilogramo, metro, segundo, conocidísimas. Las otras 4 quizás no las conoces tantos. ¿Te acuerdas de los amperios? Que es algo que mide la corriente eléctrica. ¿O no? Entonces hoy día estás aprendiendo quizás ese nombre por primera vez, un amper. Luego van los Kelvin.
luego van las candelas y luego van las moles. Todo lo demás, Joule, Newton, Pascal, algunos ya los he escuchado, ya has escuchado Joule quizás, ya has escuchado Newton, ya sí sé que has escuchado Newton, por ahí que algunos has escuchado de Pascal, vatios, que quizás voltios, quizás has escuchado de voltios, oye, mira, ¿cuánto es el voltaje que hay en ese enchufe? Quizás has escuchado. Ohmios, hercios, hercios capaz también has escuchado, mira, esa radio tiene es 95.5. ¿95.5 qué? 95.5 megahertz. De ahí viene, en la radio se utiliza los hertz, ¿ok? Pero bueno, ya tenemos por acá. Entonces, ¿cuál de estas es sencillo? Magnitud fundamental será solo la masa. La velocidad, el volumen, el peso y la aceleración no están ahí. Mucho cuidado, masa y peso no es lo mismo, ¿eh? El peso es con la que te atrae la gravedad de la Tierra. Tu peso no es el mismo en la Tierra que en la Luna. Sin embargo, la masa sí. La masa es la misma en la Tierra que en la Luna. Pero tu peso no, porque en la Luna va a atraer con menor gravedad. Vamos por acá. Relacionar correctamente. En este caso vamos a tener la 2. Ya miren, me dicen a mí relacionar correctamente lo siguiente. No es una cantidad física. Pues, y la densidad y la velocidad son cantidades físicas. Yo sé de que la densidad y la velocidad no son fundamentales, por lo tanto son derivadas. Entonces la otra es derivadas. La temperatura y la masa, la temperatura se mide en Kelvin, la masa en kilogramos, son cantidades físicas fundamentales. Eso es lo que yo voy a tener. Cantidades físicas fundamentales. Además, ¿qué más voy a tener? Todo esto se tiene que copiar todo, porque todo eso es en los problemas pares de su libro, todo se copia, todo deben de estar copiando. Estamos haciendo, por eso estoy diciendo con mucha calma, muy pausado, para que puedan copiar en su libro en los problemas pares. ¿Ok? Ahora, la densidad y la no es una cantidad física, pues supongo que en este caso solamente nos quedaría química, ¿no? Ahí está. Entonces, haciendo un repasito veloz de lo que hemos estado haciendo, no es una cantidad vectorial, densidad. Al medir 400 metros, ¿qué cantidad física estamos utilizando? La longitud. Toda cantidad física escalar debe ser expresada mediante un número y su unidad de medida. Es una característica de un morfofenómeno que sea una magnitud física. Indicar que es una magnitud fundamental, masa, CAE. ¿Ok? Bien, vamos al último grupito. Tenemos por acá en este caso, que nos dicen indicar cuáles son cantidades físicas vectoriales. Allá. Entonces yo me pregunto rápidamente si esto necesito o no necesito una dirección. Entonces, te dicen, oye, ¿sabes qué? El volumen, en este caso, yo voy a necesitar dirección, no, porque no es como, litros es volumen, como te decía el ejemplo de la gaseosa. Si tú te pides, bueno, una gaseosa, ya ponte aceite, ya pides, deme un litro de aceite, señor. La señora te va a dar el litro de aceite y es suficiente. No te va a preguntar de litros, un litro de aceite hacia la derecha, un litro de aceite hacia abajo, arriba. No te va a preguntar eso. La velocidad sí. Si tú le dices a un carro, oye, ¿a cuántos kilómetros por hora te mueves? Bueno, depende hacia dónde quieres ir. Si tú quieres ir desde San Juan del Urigancho hasta San Miguel, pues me voy a mover a tal velocidad. En cambio, si tú te quieres ir desde La Molina hasta Comas, pues tendré otra velocidad, porque me importa a mí la dirección que tú me estés diciendo. Entonces esta por eso es vectorial, porque no es solamente necesario que me digas el número. Si no, yo te diría, oye, este carro se mueve a 50 kilómetros por hora, no siempre, lo cual es falso. Si necesitas una dirección, la dirección va a variarlo todo. Entonces este es vectorial. Vectorial, vector. El área. El área no necesito, ¿cierto? El área es longitud al cuadrado o metros al cuadrado si quieres. El área no.
Tu casa tiene un área normalmente las casas en Lima metropolitana son de 120, 150, 200 metros cuadrados. Normalmente son esas medidas. Y es todo lo que necesitas. No necesito decirte de que ese área es hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo. No necesito darte una dirección. Por eso el área sería escalar. ¿Ok? Esto sería escalar. Escalar, ¿no? Aquí lo voy a poner por acá. Esto sería escalar. El desplazamiento sí, porque es cuánto tú te desplazas. Yo me he desplazado 3 metros. Ah, ya. Y la pregunta cae sola, ¿no? Te has desplazado 3 metros, pero ¿de dónde a dónde, amigo? ¿De dónde a dónde te has movido? Ah, bueno, me he movido desde mi casa hasta la tienda 3 metros, pero también tú pudiste haber movido desde la casa hasta la bodega, hasta la farmacia, perdón, 3 metros, o de la casa a la casa de tu amigo 3 metros. Entonces, cada dirección va a determinar diferente, no importa el número solamente. Por lo tanto, este es vector. Eso se le llama un vector, que lo vas a ver bastante. En realidad, el curso de física utiliza muchísimo los vectores. Los vectores son fundamentales en el mundo de la física para poder describir la naturaleza. Es muy interesante este tema. ¿Ok? Ahí tenemos la diferencia entre una cantidad escalar y entre una cantidad vectorial. Espero lo estés comprendiendo muy bien la diferencia. Solamente tú haces esta pregunta porque aquí no tienes que memorizar. En cambio, en el que sí tienes que memorizar es en las cantidades fundamentales, que en las fundamentales vamos a repasarlas una vez más, son estas 7 de acá. Las derivadas son todas las demás. Fundamentales simples, tú ya conoces las 3 primeras, kilogramo, metro, segundo. Easy, muy fácil. Las 4 siguientes son nuevas. Amperes, amperios en español, Kelvin, candela y mol. Esas 4 amperes tiene que ver con la cantidad de corriente, la intensidad de corriente eléctrica, la que tú usas. Todos usamos corriente eléctrica ahorita por nuestro celular, por nuestra tablet, computador, etcétera. Kelvin, la temperatura a la que estamos. A todos tenemos una temperatura. La temperatura es fundamental. Todo tiene una temperatura. Es inevitable tener temperatura. Candela es la intensidad luminosa con la cual tú puedes percibir algo. Si ahorita tú estás en un cuarto apagado las luces, todo oscuro, como que por ahí la cantidad de candelas es bajo. Pero si estás en un lugar bien iluminado, las luces prendidas o en pleno sol, es que estás con muchas candelas. ¿Ok? Por otro lado, mol sí es específico de la química. Los moles, como te había dicho, los átomos son tan pequeñitos. Un átomo es extremadamente pequeñito que yo no te puedo decir, oye amigo, dame un átomo de oro. No puedo. Nadie va a comprarte un átomo de oro. Es demasiado pequeño. No se puede pesar, no se puede hacer nada. Entonces, como es tan pequeño, vino a nuestro rescate las moles, porque las moles es un 6 acompañado de 23 ceros, un número extremadamente gigantesco, pero esa cantidad de átomos, tal de que ahí sí ya no importa qué tan pequeñitos sean los átomos, ya los juntas y te sale un gramito, 2 gramitos, a cantidades que tú conoces. Los químicos utilizan esa cantidad, que ya lo vas a aprender en su respectivo momento. Entonces, no son cantidades fundamentales, o sea, si no son cantidades fundamentales, te estamos preguntando por las cantidades derivadas, ¿no? Entonces te estoy diciendo quiénes son las cantidades derivadas. ¿Quiénes serán las cantidades derivadas? Pues buscamos. ¿Tú eres derivada? Sí, porque no eres de las 7. ¿Tú eres derivada? Ah, no. Longitud, sí es. Su longitud es fundamental. Potencia, no estás dentro de las 7. Intensidad de corriente, uy, sí. Amperes. Cantidad de sustancia, uy, sí. Ah, entonces aquí les voy a poner para que lo reconozcas. Esto de aquí es metros. Esto de aquí es amperes. Ampere. Y este de aquí, la cantidad de sustancia es nuestro amigo mol, ¿ya? Por eso es que estos son fundamentales. Las que no son fundamentales son la energía, que se mide en joule o julios. Julios le han puesto ahí. Vamos a ponerle julio, ¿ya? Julios es en español. Joule no normalmente se usa. La potencia en vatios o watts, ¿no? Vatios o watts, como prefieras. Cualquiera de ellos. Aquí también le voy a dar su versión inglesa, ¿ya? Joules. Cualquiera es lo mismo, son sinónimos, ¿ya? Para que los reconozcas. Y listo.